Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver ejercicios de herencia y en este caso específicamente de árboles genealógicos. El primer ejercicio que tenemos dice: una familia con el siguiente árbol genealógico presenta una enfermedad neurológica de origen genético que afecta a individuos de diferentes generaciones. Indica si la enfermedad encaja con los siguientes modelos de herencia y razona tu respuesta. Bueno, y nos dan 3 tipos de herencia: autosómica recesiva, ligada al X dominante, ligada al X recesiva, y lo que tenemos que hacer es justificar si encaja con cada uno de estos modelos de herencia. Vemos aquí el árbol genealógico que nos plantean. Recuerden que los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, los que están sin colorear son sanos y los que están rellenos son afectados. Vamos entonces al apartado A, que nos plantea la hipótesis de que el tipo de herencia sea autosómica recesiva. Para eso planteamos la nomenclatura correspondiente y en este caso tendremos un alelo A mayúscula dominante, que será sano, y un alelo A minúscula recesivo asociado a esta afección. De esta manera vamos a ir viendo nuestro árbol e ir planteando los genotipos de los individuos. Lo primero que vamos a hacer es escribir los genotipos de aquellos individuos que están afectados. Acuérdense que si la herencia es autosómica recesiva, una persona afectada tendrá que tener los 2 alelos recesivos, es decir, A minúscula, A minúscula. Por eso en todos aquellos individuos que estén pintados, o sea, rellenos de color, ponemos A minúscula, A minúscula. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es escribir los genotipos del resto de los individuos del árbol. Vamos a comenzar por la parte de arriba y vemos que estos 2 individuos, al ser sanos, tienen que tener por lo menos un alelo dominante. Pero ¿qué sucede? El otro alelo, que aún no lo hemos escrito, lo vamos a deducir de acuerdo a sus hijos. Fíjense que hay 2 de sus hijos, estos 2 que ya hemos escrito el genotipo, que tienen 2 alelos recesivos. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene que venir de cada uno de sus progenitores. Entonces, sus progenitores serán ambos heterocigotos. De modo que esta minúscula, por ejemplo, vendrá para acá y esta también vendrá para acá, dando un hijo de genotipo homocigoto recesivo. Lo mismo sucederá con esta chica, la 2.5. Ahora bien, sigamos con los genotipos del resto de los integrantes de la familia. Para los hijos 2,3 y 2,4 sabemos que son sanos, por lo tanto tendrán por lo menos un alelo dominante, A mayúscula. Pero el otro alelo no sabemos cuál será. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta mujer heredara de su padre la A mayúscula, de su madre podría heredar tanto la A mayúscula siendo homocigoto dominante o la A minúscula siendo heterocigota. De las 2 formas sería una mujer sana. Lo mismo sucede con su hermana. De manera que lo dejamos expresado de esta forma: una A mayúscula y una rayita indicando que no tenemos la certeza de cuál será el otro alelo. Continuamos. Sabemos que esta mujer, la pareja de este hombre 2.2, es sana, por lo tanto tendrá un alelo A mayúscula. En teoría, no sabemos cuál será el otro alelo, pero esta mujer tiene descendencia y uno de sus hijos es afectado. Este hijo afectado heredó un alelo recesivo de su padre y un alelo recesivo de su madre. Por lo tanto, su madre tendrá un alelo recesivo también. Será heterocigota. Las otras hijas de esta pareja sabemos que son sanas, por lo tanto tendrán sí o sí un alelo A mayúscula que habrán heredado de su madre, pero su padre no tiene otra alternativa que haberles dado un alelo recesivo. Por lo tanto, ambas serán heterocigotas. Y por último nos queda este individuo de aquí. Sabemos que es sano, por lo tanto tendrá una A mayúscula, pero los 3 hijos son homocigotos recesivos. Por lo tanto, tienen que haber heredado un alelo recesivo de su madre y otro de su padre. Y su padre entonces será también heterocigoto. Por lo tanto, vemos que este tipo de herencia encaja con el árbol propuesto.
¿Cómo será la justificación? De la siguiente manera. Diremos, encaja en el caso de que los individuos de la generación 1 sean portadores sanos, es decir, heterocigotos. De este modo pueden transmitir la afección a sus hijos, como es el caso de 2.2 y 2.5, pero también pueden tener hijos sanos, como lo son 2.3 y 2.4. Como el ejercicio nos pide que justifiquemos esto con cuadros de Punnett, vamos a hacerlo y haremos entonces el cruzamiento de 1,1 y 1,2, suponiendo entonces que ellos sean heterocigotos, podrán tener hijos sanos, que serán homocigotos dominantes o heterocigotos, y también podrán tener hijos afectados, que en nuestro caso serán el 2.2 y el 2.5. De los sanos, fíjense que habíamos dicho que no podíamos decir cuál era su genotipo. Los hijos sanos, entonces, pueden tener genotipo A mayúscula o A mayúscula A minúscula. En la segunda generación, la pareja formada por 2.1 y 2.2 tienen hijos sanos y enfermos, por lo que 2.1 tiene que ser heterocigota, porque 2.2 sabemos que es homocigoto recesivo. Del mismo modo, hacemos el cuadro de Punnett para indicar el cruzamiento y vemos que tenemos la posibilidad de hijos sanos, que serían estos, serían 3.1 y 3.2, o hijos afectados, que serían 3.3. La mujer 2.5 es homocigota recesiva, es decir, afectada. Su pareja tiene que ser heterocigoto para que sus hijos estén afectados, porque si fuera homocigoto dominante, todos sus hijos serían heterocigotos y por ende sanos. Hacemos nuevamente el cruzamiento y vemos que el cruzamiento de esta pareja, ¿sí? 2.5 dijimos que era homocigoto recesivo y 2.6 heterocigoto. Hacemos el cruce y fíjense que tienen la posibilidad de tener hijos sanos, cosa que no es el caso del árbol, porque todos estaban enfermos, e hijos afectados. Bien, nos vamos entonces al segundo modo de herencia que nos plantean, que es ligada al cromosoma X dominante. La nomenclatura que vamos a usar es la siguiente: XD mayúscula para el alelo dominante asociado a la afección y XD minúscula el alelo recesivo sano. Lo que tenemos que recordar es que el par de cromosomas sexuales en las mujeres es XX y en los varones es XY. Tenemos nuestro árbol nuevamente y vamos a comenzar, como en el caso anterior, a escribir los genotipos de cada uno de estos individuos. Vamos a comenzar por aquellas mujeres que son sanas. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que van a tener este genotipo, XD minúscula, XD minúscula. Acuérdense que el alelo recesivo es el sano, y para que una mujer esté sana va a tener que tener 2 copias de dicho alelo. ¿Qué pasa con los hombres sanos? Los hombres sanos tendrán que tener XD minúscula y un cromosoma Y, que no tiene nada que ver con la afección. Los 2 hombres sanos del árbol son el 1.1 y el 2.6. Vamos a ver qué pasa con esta primer pareja, 1.1 con 1.2. En el caso de su hijo, varón, ese hijo tendrá que tener un cromosoma XD mayúscula, que fíjense que es el alelo dominante asociado a la afección, y un alelo Y, porque es varón. Mientras que su hija tendrá que tener por lo menos una XD mayúscula. El otro podrá ser XD mayúscula o XD minúscula. Sin embargo, vemos que esto no es posible con el árbol propuesto, ya que ninguno de sus progenitores posee el cromosoma X con el alelo D mayúscula. Por lo tanto, este modo de herencia no encaja con el árbol propuesto. Para justificarlo, vamos a escribir que no encaja, que todos los individuos que tienen el alelo dominante manifestarían la enfermedad, tanto hombres, que serían XD mayúscula Y, como mujeres, que serían XD mayúscula o XD mayúscula, XD minúscula.
En este árbol, en la segunda generación, aparecen 2 hijos afectados de padres sanos, que son los que acabamos de marcar en el árbol. Para que los hijos estén afectados, tienen que tener al menos uno de los 2 progenitores afectados, que sería el que les haya transmitido el alelo dominante causante de la enfermedad. Como esto no es lo observado en el pedigrí, el tipo de herencia no encaja. Además, si la herencia fuera ligada al X dominante, todas las hijas de los varones afectados estarían afectadas. Esto no es así porque el varón 2.2 tiene 2 hijas sanas que son 3.1 y 3.2. Nos vamos al siguiente modo de herencia planteado, que sería ligado al X recesiva. En este caso, la nomenclatura que vamos a usar es X, R mayúscula, alelo dominante, sano, X, R minúscula, alelo recesivo, asociado a la enfermedad. Acá les hago una aclaración, las letras que pueden usar son indistintas. Yo utilizo para el alelo dominante, para el modo de herencia dominante, una D y para el recesivo una R, porque es así lo que recomienda la cátedra. Pueden usar las letras que quieran, pero bueno, esto es lo recomendado. Nuevamente recordamos que el par de cromosomas sexuales en mujeres es XX y en varones XY, y nos vamos al árbol. Vamos a comenzar en este caso por la parte de arriba del árbol. Vamos a escribir los genotipos. Vemos que el hombre es sano, por lo tanto tendrá que tener un alelo X, R mayúscula y el cromosoma Y. Su pareja vemos que es sana, pero debería tener un alelo recesivo asociado a la enfermedad, ya que tiene hijos que están afectados. Sin embargo, veamos esta hija. Esta hija está afectada, por lo tanto debería tener los 2 alelos recesivos, XR minúscula, XR minúscula. Sin embargo, no es posible porque por más que su madre posea uno de esos alelos, sabemos que su padre es sano y no lo posee. Entonces, esta hija no sería posible para este modo de herencia. Vamos a decir entonces que ligada al X recesiva no encaja. Para que la herencia sea ligada al X recesiva, la mujer 2.5 debería ser homocigota recesiva, XR minúscula, XR minúscula. En dicho caso, su padre le debería haber transmitido uno de los cromosomas X con el alelo recesivo, es decir, que el individuo 1.1 tendría que ser XR minúscula Y. Pero si esto fuera así, él debería estar afectado por la enfermedad y no lo está. Bien, hasta acá entonces llegamos con la resolución de este primer ejercicio.